continuar ahora con el tercer domingo de Cuaresma, que va a ser el del Evangelio de San Juan. En este caso va a ser el capítulo 2, del versículo 13 al 25. Es un evangelio muy significativo por la reacción y la acción de Jesús. Vamos a ver. Después de haber leído una o varias versiones, y aconsejamos, ¿verdad?, que no nos queden dudas con respecto a las palabras y su significado, porque si no entendemos una palabra, no podemos entender la palabra de Dios nuestro Señor. Bueno, pasamos ya de versículo por versículo. Entonces, empezando con el versículo 13, dice: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ese es un evangelio muy representativo de estas fechas. Dice: encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, ¿verdad? Entonces, vemos aquí la imagen donde Jesús, pues con la reacción que tuvo, ¿verdad?, tiene una acción bien importante, el enojo. Más adelante dice: y haciendo un látigo de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Fíjense qué importante. Desde el principio del versículo nos hace mención de algo muy especial con respecto a las fechas que se estaban viviendo en ese momento, y lo que nosotros estamos viviendo ahorita ya es la Cuaresma, ¿verdad? Entonces, primero la ubicación. ¿En dónde estamos ubicados en este texto? En Jerusalén. En Jerusalén, y específicamente en un lugar. En el templo. En el templo. Todo se está llevando a cabo dentro de un templo. Y el templo aquí para Jesús es algo muy importante, porque fijémonos en la reacción que tiene Jesús. Entonces dice: Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores. ¿Qué se supone que cuando nos dice a nosotros la palabra templo, con qué lo relacionamos? Casa de oración. Casa de oración. Lugar de oración, ¿verdad? Entonces dice que lo primero que encontró en el templo fue vendedores, ¿verdad? Y hace mención, ¿qué era lo que vendía? Bueyes, palomas. Ovejas y palomas. Y también ahí hace referencia de otros personajes, ¿verdad? Y hablando de los personajes, porque el primero que vimos fue a Jesús, después hace mención de los vendedores y luego de los cambistas. ¿Por qué? Porque ahí en el templo solamente podía haber, como por decir, aquí nosotros el tipo de cambio tiene referencia con respecto al dólar. Entonces en Estados Unidos solamente te aceptan dólares, no te aceptan pesos. En el templo solamente aceptaban las monedas que ahí tenían un valor. Para eso tenían que cambiar las monedas que circulaban en el pueblo por la moneda que tenía un valor dentro del templo, ¿verdad? Entonces había como una casa de cambio, hagan de cuenta, ¿no? Entonces estos personajes ahí también tienen una importancia con respecto a lo que hace señalando, lo que señala Jesús y el enojo de él. Dice: y haciendo un látigo de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y fíjense que aquí al principio nos dijo todos los que había ovejas, había bueyes y había palomas. Y aquí a los primeros, a los que se hace presente con el látigo, es a los que estaban vendiendo las ovejas y los bueyes. Las ovejas y los bueyes no cualquiera los podía comprar, ¿sí? Entonces son animales que daban en ofrenda para el sacrificio, pero que tenían un costo alto. Entonces eso lo compraban gente que tenía una mejor economía. ¿Quiénes compraban las palomas? Pues la paloma
ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estaban perdiendo. ¿Qué se supone que es una casa de oración? ¿Un templo? Sí, es una casa de oración. Entonces, ¿qué están haciendo esta gente aquí? Y acá abajo ya tiene una reacción importante después de que va y los... que los corre, ¿no? Porque usa el látigo. El látigo, aquí yo le hago también como que un poquito de referencia que es importante para Jesús el látigo. Sí es importante. ¿Por qué? Porque Él está como que está anunciando lo que sería su pasión. Porque recuerdan que con Él van a usar el látigo, ¿verdad? Entonces, bueno. Después dice que les volcó las mesas donde tenían tanto los productos que ellos tenían como las de los cambistas, que era el dinero. Claro que para ellos era muy importante el dinero. Entonces, estaba dejando de ser importante las personas por darle importancia al dinero, ¿sí? Y en una casa de oración, que es el templo, donde iban a tener un encuentro con Dios nuestro Señor para poner en oración la persona que iba, o a otras personas, ya sean enfermos o familiares o lo que fuese. Entonces ya dejaba de ser importante eso, y lo que era importante era lo que estaba ahí a la vista, que era el dinero y eran los productos que ellos utilizaban para sacrificios. Entonces él quería hacer un cambio en esa gente porque estaba distorsionando lo que Dios había dejado en el hombre, que era un lugar donde se acercaran a tener un encuentro con Él, ¿verdad? Entonces, aquí hay un enojo, ¿verdad? Dice, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre, y le señalé ahí con negrito y le subrayé la de que dice, mi Padre. Fíjense cómo le habla Jesús a Dios. Para todos los demás, especialmente para los sacerdotes y fariseos, esa era una blasfemia, porque Dios era algo muy superior que nadie tenía ni siquiera la osadía de decirle un nombre, porque no le podían decir un nombre. Entonces, aquí hay una familiaridad entre Jesús y Dios, porque le dice mi Padre con mucho cariño, ¿verdad? Entonces, dice que así debe de ser la casa de Dios, o sea, el templo, donde se reúne la familia, donde acoge a los que necesitan, porque Dios es nuestro Padre también. Entonces, aquí hay un enojo bastante fuerte en Jesús y una reacción bastante agresiva, vamos a decirlo así, porque los corre, los saca del templo, porque hay que limpiar. En el templo solamente debe de estar la gente que realmente necesita a Dios, no que quiere, como los que estaban ahí, aprovecharse de los necesitados, ¿sí? Entonces, se estaban alejando de lo que realmente era un templo. Bueno, pasamos a la siguiente. Dice, sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Y Jesús contestó, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, ¿verdad? Muy diferente. Entonces, ¿qué es importante resaltar de esta parte? Yo ahí les puse el ejemplo en el dibujo de lo que era el templo en ese entonces, ¿verdad? Cómo estaba construido, para ver la magnitud, o sea, la magnificencia de esa construcción, ¿verdad? Porque él hace referencia ahí de que pues destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Entonces, él habla de su cuerpo, de su templo, que es su cuerpo, y los demás pues solamente están hablando de lo que están viendo, de esa construcción que les duró muchísimos años. Ahí dicen que 46 años
tardaron en construir, ¿verdad? Entonces, al principio dice que los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque ellos, como buenos judíos, conocen la historia de su pueblo, hacen recordatorios en cada vez que se reúnen en el templo, en lo que es la casa de oración. Las lecturas que ellos hacían eran de los profetas, de la historia de su pueblo, o sea, todas las leyes las conocían, referencias de sus profetas como Jeremías, Isaías, que ellos siempre estaban hablando a futuro, porque es un profeta, habla lo que va a suceder, y siempre estaban esperando la llegada de este Mesías, ¿no? Y entonces esa parte dice que el celo de tu casa me devora, está escrita, y ellos recordaron ese momento por lo que estaba haciendo Jesús. Quiere decir que él tenía un celo, estaba molesto por lo que estaban haciendo con la casa de su padre, ¿verdad? Entonces, aquí dice que intervienen otros personajes. ¿Quiénes son estos personajes que intervienen? Los judíos. Los judíos, en este caso, los importantes son los que se atreven a cuestionar a Jesús, ¿verdad? Que son los sacerdotes y los fariseos. Entonces, dice, ¿qué signos nos muestras para obrar así? ¿Por qué te molesta tanto y por qué nos corres? Y pues si siempre hemos estado aquí, pues no porque siempre han estado ahí, quiere decir que estaban haciendo las cosas bien, ¿sí? No sucede a cualquiera. Entonces dice, Jesús contestó, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos le hacen referencia y dicen, pues está tonto ¿cómo se le ocurre? Si nosotros duramos 46 años y quiere que en 3 días tumbar todo. Pero ellos no reconocen todavía a Jesús por lo que es, aún habiendo hecho muchas cosas con anterioridad, o sea, en lugares diferentes, o a lo mejor en ese mismo lugar ya había referencia, pero aún no aceptaban. Entonces, aquí Jesús hablaba del templo de su cuerpo, porque en su cuerpo, que es Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios mismo. Ahora, nosotros vamos a ver el siguiente versículo para poder entender un poquito más. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Porque como él se refería a su cuerpo, que sería destruido, pero lo resucitaría en 3 días, o sea, lo reconstruiría hablando coloquialmente como se dijo en el versículo anterior. Entonces, ellos recordaron ya después de la resurrección de eso que había dicho en el templo. Les cayó el 20, ¿verdad? Dice, mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre, ¿verdad? Entonces, aquí es importante este recordatorio que tuvieron los discípulos ya después de que Jesús resucita, ¿verdad? La frase que él dijo cuando estaba en el templo, de que el celo de tu casa me devora. Y también cuando él se refería a la destrucción de ese templo y que él la levantaría en 3 días. Entonces, esto sucede solamente hasta después de que Jesús resucita, ¿verdad? Es como cuando ellos ya realmente hasta le pusieron aquí, perdón, dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Porque si recuerdan, los apóstoles dieron su vida por la palabra, ¿verdad? Entonces, pero para esto tuvieron que estar bien cerca de Jesús para que realmente constataran lo que él estaba diciendo y después, ya cuando Jesús resucita, dieran fe de lo que se había dicho, de lo que se había hecho, porque ellos fueron testigos presenciales de todo esto. Entonces, ¿qué sería importante recordar de este evangelio? Ahora no les hicimos los cuestionamientos, ¿verdad? Dice que
por ejemplo, antes de pasar a la meditación, ¿quiénes son los personajes que intervienen en este texto? Jesús, Los vendedores. los vendedores, Los vendedores, los los cambistas, cambistas, los judíos, los judíos, sus discípulos, ajá. Y luego otros personajes quizá más pequeños, pero que también no son personas, pero se hace mención de ellos. bueyes, Las Los ovejas, bueyes, las las ovejas, palomas. las palomas, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí con respecto a estos animalitos, pues sí tenían algo importante como una tradición que se realizaba en los templos a dar las ofrendas. ¿Se acuerdan cuando le dijo al leproso que fuera a dar testimonio al templo, ¿verdad? Hiciera la ofrenda que correspondía, ¿sí? Pero sin olvidar lo que realmente es la casa de Dios, porque ya todos se habían invadido dentro del templo, y si se fijaron, el templo tenía como que un patio y luego la parte donde ya están frente al arca de la alianza, que era a la que ellos tenían como una parte importante con referencia a lo que era Dios, ¿verdad? lo sagrado. Bueno, ¿alguna pregunta antes de continuar la meditación? ¿Con qué nos vamos a quedar?